El diferendo territorial y marítimo entre Colombia y Nicaragua es uno de los capítulos más interesantes y complejos en la agenda internacional de ambos estados. El día de hoy analizaremos la forma en que esta disputa se ha ventilado ante la Corte Internacional de Justicia. Todo comenzó el 6 de diciembre de 2001, día en que la República de Nicaragua presentó una demanda contra la República de Colombia ante esa Corte. En su demanda, Nicaragua le pidió dos cosas a la Corte Internacional de Justicia. En primer lugar, que declarara que la República de Nicaragua tenía la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre las islas de Roncador, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. En segundo lugar, que a la luz de su decisión frente a la soberanía sobre las islas del archipiélago, estableciera el curso de la frontera marítima entre los dos estados, es decir, la frontera marítima que dividiría los derechos superpuestos de las partes en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva. Nicaragua también se reservó el derecho de reclamar la compensación por lo que consideró un enriquecimiento injusto por parte de Colombia como consecuencia de su posesión de las islas y del ejercicio de derechos marítimos al oriente del Meridiano 82 sin tener un título jurídico válido. Teniendo claro el contenido de la demanda, lo primero que debemos señalar es que lo que le permitió a Nicaragua llevar esta disputa ante la Corte Internacional de Justicia es que Colombia había manifestado su consentimiento a que esta y otras disputas se resolvieran ante esa Corte. Recordemos que bajo el derecho internacional público, una Corte o Tribunal Internacional solo puede pronunciarse frente a los derechos y deberes de un Estado si y solo si ese Estado ha consentido a su jurisdicción. En este caso, Colombia había ratificado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948, también conocido como el Pacto de Bogotá. En este tratado, Colombia reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para básicamente todo tipo de disputas. Para ser más precisos, aunque el Pacto de Bogotá le permite a los estados formular reservas, entre otras cosas, para excluir la competencia de la Corte frente a algunos asuntos sensibles, entre los que se encuentran las controversias territoriales y marítimas, Colombia nunca formuló este tipo de reservas. Por lo tanto, aceptó sin restricciones la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para pronunciarse sobre cualquier demanda que otro Estado formulara en su contra. Sin perjuicio de lo anterior, el Pacto de Bogotá preveía en su artículo 6 que no podían aplicarse los procedimientos de solución de controversias allí previstos, incluyendo los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes. Por esta razón, en julio de 2003, Colombia presentó un escrito de excepciones preliminares contra la demanda de Nicaragua. El objetivo de Colombia fue que la Corte Internacional de Justicia se declarara sin competencia para conocer de esa demanda. Hagamos una pequeña pausa para saber quién estuvo a cargo de defender los intereses de Colombia en esta primera fase del litigio. En esta primera parte, la delegación colombiana estuvo liderada por Julio Londoño Paredes, principal negociador de los tratados marítimos de Colombia en el Mar Caribe Occidental y el más importante experto en la materia. Londoño estuvo acompañado por los principales expertos en derecho internacional en Colombia para ese momento y por un grupo joven de diplomáticos de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de funcionarios de la Armada Nacional. Como sus abogados principales, Colombia contrató a Stephen Schwebel, Sir Arthur Watts y Prosper Vail. Para ese momento, Schwebel, Watts y Vail eran posiblemente los mejores expertos en derecho internacional público que un Estado podía contratar para defender sus intereses. Apelando al artículo 6 del Pacto de Bogotá, Colombia se opuso a los reclamos de Nicaragua. Colombia señaló que tanto la cuestión de la soberanía sobre las islas del archipiélago como la cuestión de la delimitación marítima en el Mar Caribe Occidental
ya habían sido resueltos mediante un acuerdo vigente entre las partes y por lo tanto la Corte no podía conocer del asunto. ¿Pero por qué señaló Colombia esto? Analicemos en primer lugar la cuestión de la soberanía sobre las islas. Aquí se torna relevante la referencia al Tratado sobre Cuestiones Territoriales celebrado el 24 de marzo de 1928 entre Colombia y Nicaragua, tratado también conocido como el Tratado Esguerra-Bárcenas. En este instrumento internacional, Colombia reconoció la soberanía y pleno dominio de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos, comprendida entre el Cabo Gracias a Dios y el río San Juan, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico en el Océano Atlántico. Por su parte, Nicaragua reconoció la soberanía y pleno dominio de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del dicho archipiélago de San Andrés y Providencia. El Tratado Esguerra-Bárcenas también indicó que no se consideraban incluidos en su ámbito de aplicación los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, el dominio de los cuales estaba en litigio entre Colombia y Estados Unidos de América en ese momento. Con base en el artículo 1 del Tratado Esguerra-Bárcenas e invocando el artículo 6 del Pacto de Bogotá, la delegación colombiana señaló que la Corte Internacional de Justicia no tenía jurisdicción frente al aspecto territorial de la demanda presentada por Nicaragua. Lo anterior, porque el Tratado Esguerra-Bárcenas ya había resuelto la cuestión de la soberanía de todas las islas del archipiélago a favor de Colombia. Como poder anticipar, se trataba de un argumento altamente ambicioso y difícil de manejar para la Corte. En pocas palabras, Colombia pretendía que, analizando únicamente su jurisdicción, es decir, sin analizar el fondo del asunto, la Corte reconociera su soberanía sobre todas las islas en discusión. Otro aspecto complejo en el reclamo colombiano es que el Tratado Esguerra-Bárcenas solo mencionaba expresamente que Nicaragua le había reconocido a Colombia la soberanía y dominio sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El reconocimiento de la soberanía colombiana frente a las demás islas no era una cuestión evidente y por el contrario debía resolverse a través de un complejísimo debate interpretativo. El 13 de diciembre de 2007, es decir, 6 años después de presentada la demanda de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia emitió la decisión frente a su competencia para conocer de la demanda. En este punto vale la pena recordar que la Corte estuvo conformada por 17 jueces. Los 15 que para ese momento la integraban, por haber sido escogidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y 2 jueces ad hoc que tanto Nicaragua como Colombia tuvieron derecho a designar por cuanto en la Corte no había ningún juez de nacionalidad colombiana o nicaragüense. Ese 13 de diciembre de 2007, la Corte decidió por 13 votos a favor contra 4 en contra que carecía de competencia para pronunciarse sobre el reclamo de Nicaragua frente a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto por cuanto el Tratado Esguerra-Bárcenas había resuelto de forma definitiva la cuestión de la soberanía sobre esas islas a favor de la República de Colombia. No se trató de un triunfo fácil para Colombia ni tampoco de uno menor. En primer lugar, Nicaragua complejizó el debate al argumentar que el Tratado Esguerra-Bárcenas era nulo, pues había sido celebrado bajo coerción durante la ocupación militar de Estados Unidos de América en Nicaragua. Este argumento fue rechazado por la Corte, pues Colombia probó que la primera protesta de Nicaragua frente a la validez del tratado había sido presentada el 4 de febrero de 1980, es decir, más de 50 años después de ser celebrado el tratado. Por esta razón,
la Corte le dio la razón a Colombia y concluyó que Nicaragua había representado inequívocamente que el tratado era válido y no podía contradecir sus actuaciones previas. En segundo lugar, se trató de un triunfo poco anticipado, pues varios de los jueces de la Corte eran reacios a decidir una cuestión de soberanía tan importante en una etapa preliminar y no en el fondo. Para ser más precisos, este es quizá el único caso en donde un Estado logra consolidar su soberanía sobre tres islas de la magnitud de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en una decisión de excepciones preliminares y no de fondo. Así las cosas, desde el año 2007, es claro que el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928 es la fuente jurídica de la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin perjuicio de la anterior, en la decisión del 13 de diciembre de 2007, la Corte Internacional de Justicia también decidió que la disputa no estaba resuelta en relación con las demás islas del archipiélago. Esto no se debió a una mala representación por parte de la delegación colombiana. El escrito de excepciones preliminares refleja todo lo contrario. La decisión de la Corte es consecuencia del limitado lenguaje del Tratado de Esguerra-Bárcenas. En efecto, no obstante 6 años de esfuerzos por parte de la delegación colombiana para identificar argumentos y evidencia histórica de soporte, la única pregunta que a la Corte le importaba en ese momento era si en el Tratado de Esguerra-Bárcenas constaba el reconocimiento nicaragüense a la soberanía colombiana sobre las demás islas. Pues bien, el Tratado de Esguerra-Bárcenas no menciona expresamente que Nicaragua le haya reconocido a Colombia la soberanía sobre islas diferentes a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La lejanía entre las islas y la poca claridad de los documentos históricos hacían muy difícil establecer cuáles islas se habían considerado como parte integrante del archipiélago para la fecha en que el tratado fue celebrado. Esto hacía casi imposible que la Corte Internacional de Justicia, sin analizar el fondo del asunto, se animara a reconocer la soberanía de Colombia sobre la totalidad de las islas del archipiélago. Como consecuencia, en el año 2007, la Corte determinó que para poder decidir a quién le pertenecían las demás islas, debía conocer del asunto en el fondo, es decir, analizando en detalle cientos de documentos históricos y evidencias sobre el ejercicio de soberanía en Serrana, Quitasueño, Roncador, Serranilla y Bajo Nuevo. ¿Pero qué pasó con el reclamo marítimo de Nicaragua? ¿Qué pasó con su pretensión para que se delimitara la plataforma continental y la zona económica exclusiva entre Nicaragua y Colombia? La respuesta es que la delegación colombiana también intentó detener las aspiraciones nicaragüenses, negando la jurisdicción de la Corte para pronunciarse sobre este asunto. Invocando también el artículo 6 del Pacto de Bogotá, Colombia alegó que esta cuestión se encontraba resuelta mediante un acuerdo entre las partes. Esta vez, Colombia invocó el acta de canje de los instrumentos de ratificación del Tratado de Esguerra-Bárcenas, la cual fue suscrita el 5 de mayo de 1930 en Managua. El acta de canje de 1930 señaló en su segundo párrafo lo siguiente: los infrascritos, en virtud de la plenipotencia que se les ha conferido y con instrucciones de sus respectivos gobiernos, declaran que el archipiélago de San Andrés y Providencia, que se menciona en la cláusula primera del tratado referido, no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich. A la luz del segundo párrafo del acta de canje de 1930, Colombia alegó que Nicaragua había renunciado a todos sus derechos marítimos al oriente del meridiano 82 de Greenwich. En pocas palabras, que todas las aguas marinas a la derecha de ese meridiano
habían sido renunciadas por Nicaragua y eran colombianas. Como puede anticiparse, este argumento era casi imposible de defender conforme al tratado únicamente. En efecto, el párrafo segundo del acta de canje no señala que Nicaragua renuncia a sus derechos marítimos al oriente del meridiano 82 de Greenwich. Lo que el párrafo segundo indica es que el archipiélago de San Andrés y Providencia no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich. Pero entonces, ¿por qué Colombia alegó que la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia estaba constituida por el meridiano 82? En realidad, la delegación colombiana no tenía ninguna otra opción. Aunque la redacción del acta de canje no favorecía la posición colombiana, los mapas desde 1932 establecieron que el meridiano 82 constituía la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. Es decir, que a la derecha del meridiano 82, Nicaragua no tenía derechos marítimos. Asimismo, la Armada colombiana había ejercido su presencia en la zona bajo el entendimiento de que el meridiano 82 fijaba la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Sea como fuere, la cuestión relevante en ese momento no era si Colombia había ejercido derechos soberanos y de jurisdicción al oriente del meridiano 82. La cuestión relevante era si el Tratado de Guerra Bárcenas o cualquier otro instrumento demostraba sin lugar a equívocos que Nicaragua y Colombia habían acordado y aceptado que el meridiano 82 era la frontera marítima entre los dos estados. Aunque esa interpretación del acta de canje inspiró la política exterior colombiana desde 1930, la Corte Internacional de Justicia decidió, de forma unánime, que el canje de notas no establecía una frontera marítima y que por lo tanto el asunto no estaba resuelto. Una pregunta que subsiste hasta la fecha es por qué no se defendió el meridiano 82, ya no conforme al Tratado de Guerra Bárcenas o el acta de canje de notas de 1930, sino conforme a la actuación histórica de las partes. La respuesta es que sí se defendió el meridiano 82 como frontera más allá del Tratado de Guerra Bárcenas. Sin embargo, se trató de un argumento con muy pocas probabilidades de éxito. Estas bajas probabilidades de éxito fueron consecuencia directa de que no se hubiera fijado el meridiano 82 como frontera marítima expresa en el acta de canje de instrumentos de ratificación de 1930. En el mismo fallo de 13 de diciembre de 2007, se deja claro que desde el 4 de junio de 1969, fecha en que el embajador colombiano ante Nicaragua protestó unas concesiones petroleras otorgadas por Nicaragua al oriente del meridiano 82, las dos partes se embarcaron en una disputa muy intensa en relación con la existencia o no de la frontera marítima. Por cuanto el Tratado de Guerra Bárcenas no fijó expresamente la frontera, esta discusión se vio afectada por el Estado del Derecho del Mar en 1928, así como por los desarrollos del derecho del mar en la tercera parte del siglo XX. En primer lugar, en 1928 no era clara la existencia de derechos marítimos en las áreas en disputa, razón por la cual era difícil alegar que el tratado había delimitado espacios marítimos como la plataforma continental, noción que solo empezaría a consolidarse en el derecho internacional a finales de 1940. En segundo lugar, en la tercera parte del siglo XX, con liderazgo de los estados latinoamericanos, inició el proceso de reconocimiento de derechos soberanos y de jurisdicción de los estados costeros en amplias áreas marítimas, incluyendo una zona económica exclusiva de hasta 200 millas náuticas y una plataforma continental de como mínimo 200 millas náuticas. Todos estos desarrollos favorecían el reclamo nicaragüense al oriente del meridiano 82. De otra parte,
Estos desarrollos coincidieron con la llegada del gobierno sandinista en julio de 1979 y el inicio de un reclamo constante frente a la invalidez del Tratado de Esguerra-Bárcenas y frente a la inexistencia de una frontera marítima en el Meridiano 82. Así las cosas, los elementos no estuvieron dados para que Colombia pudiera alegar con éxito la existencia de una frontera marítima consuetudinaria o tácita en el Meridiano 82, argumentos que en todo caso son muy difíciles de defender ante una corte o tribunal internacional. Poco para reprocharle a la delegación colombiana en esta parte de su defensa. Así las cosas, el fallo del 13 de diciembre de 2007 dejó tres cosas claras para Colombia. En primer lugar, que no existía duda frente a su soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En segundo lugar, que Colombia debía seguir batallando para demostrar y defender su soberanía sobre las demás islas del archipiélago. En tercer lugar, que las aguas del Mar Caribe Occidental, sobre las que creyó tener derechos soberanos y de jurisdicción desde 1930, ahora se encontraban bajo amenaza y debían defenderse en el fondo del litigio con Nicaragua. Pero la prolongación del litigio tuvo importantes efectos en el grupo de expertos internacionales de Colombia, sin perjuicio del desgaste en los miembros colombianos de la delegación. A manera de ejemplo, Sir Arthur Watts no conocería el fallo de excepciones preliminares, pues moriría un mes antes, el 16 de noviembre de 2007. Para Prosper Vail, su vida como litigante activo también había terminado, muriendo el 3 de octubre de 2018 a la edad de 92 años. Finalmente, Schwebel se retiraría de la delegación colombiana antes de cumplir los 78 años de edad. De esta forma, la fase de fondo de uno de los litigios territoriales y marítimos más complejos en la historia de la Corte Internacional de Justicia debía ser afrontada por Julio Londoño y su equipo sin su grupo inicial de expertos internacionales. En reemplazo, Colombia contrató a James Crawford, el más importante experto en derecho internacional público del siglo XXI, así como a los expertos en litigios territoriales y marítimos Rodman Bundy y Marcelo Cohen. La disputa que había iniciado el 6 de diciembre de 2001 se extendería hasta el 19 de noviembre de 2012, fecha en la que Colombia defendería con éxito su soberanía sobre las demás islas del archipiélago de San Andrés y Providencia. En el próximo video analizaremos los aspectos de fondo de la controversia territorial y marítima entre Colombia y Nicaragua.